Capítulo 6. La cultura es indispensable. Pisar terreno firme. El conocimiento no es posible sin un saber, y el conjunto de saberes integran lo que llamamos una cultura. Hoy, quien más, quien menos, posee una cultura, sobre todo una cultura profesional. Claro está que aquí no podemos referirnos exclusivamente a la cultura profesional sin más. Todos conocemos individuos dotados de una excelente formación profesional y dominando sin vacilación todos los quehaceres habituales de su oficio. Y, sin embargo, muchos de ellos carecen en otros terrenos de seguridad en sí mismos. En principio, la profesión no es todo en la vida para triunfar. Más aún, quien solo posea una profesión, si junto a ésta carece de todo conocimiento ajeno y si por añadidura carece de decisión enérgica y de tenacidad en todo lo demás, es muy posible que su formación profesional, por perfecta que sea, no le valga de gran cosa. A diario vemos triunfar dentro del cauce preciso de profesiones determinadas a gentes preparadas a medias en su oficio, por la sencilla razón de que tienen algo más que oficio. Tienen unas veces osadía, audacia, otras buena voluntad y ánimo decidido para solicitar un empleo dando la sensación exterior de una sólida preparación y dotes de iniciativa. A individuos como estos no es difícil verlos a veces en puestos directivos, a pesar de su deficiente preparación profesional. Por el contrario, otros mucho mejor formados que ellos, pero sin su espíritu ni su señorío de sí mismos, se contentan con desempeñar estrictamente las labores profesionales en un puesto de segunda o tercera categoría. ¿A qué se debe esto? Pues porque solo pisan terreno firme cuando pisan terreno conocido, cuando están delante de su máquina de su telar, de sus útiles de trabajo. Fuera de allí, carecen de seguridad íntima, de confianza en sus propias fuerzas. En efecto, y por esto decimos que la profesión no lo es todo en la vida. Y es que fuera de ella, la vida sigue su existencia. Y en esa parcela que no comprende la profesión, podemos de pronto vernos en la necesidad de sentirnos con aquella misma seguridad con que actuamos dentro de la profesión que dominamos. Todo cuanto no sea cultura profesional o especializada, se suele denominar con el nombre de cultura general. Pero el problema que aquí se plantea es el de la importancia que puede tener para la vida este tipo de cultura que no se ciñe a esta o aquella clase de conocimientos, sino que está formada por un conjunto más o menos sistemático de todos ellos. Actualmente se advierte en general una prisa demasiado acentuada por parte de los padres para sacar a sus hijos de las escuelas antes de tiempo, antes incluso, a veces, de que puedan adquirir el mínimo de conocimientos útiles. Porque es que hay una opinión muy divulgada, que consiste en creer que muchas de las enseñanzas escolares son de adorno, y que, fuera de las 4 reglas, lo demás no sirve para nada. No hablemos ya de la discusión interminable que tanto en España como en el extranjero se mantiene acerca de la utilidad de la enseñanza que se imparte en el bachillerato. Por nuestra parte, no vamos aquí, ni podemos, a tomar una posición frente a la diatrabada en que se oponen los que juzgan que el bachillerato no constituye ni debe constituir una cultura informativa, sino meramente formativa, y los que estiman lo contrario. En cualquier caso, el hecho de que muchas materias que se estudian en el bachillerato no tengan una aplicación inmediata y definida en la vida corriente, no quiere decir que dicha formación no pueda tener jamás una aplicación en el momento más inesperado. La cultura es algo que solo los imbéciles desprecian y que, en mayor o menor escala, admira todo el mundo. Sin necesidad de que la cultura sea muy extensa, con tal de que sea general, es suficiente para captarse el respeto de gentes que por su formación y fortuna material están acaso muy por encima de nosotros. Y cuando se es centro de cierto respeto por parte de quienes nos rodean o de quienes eventualmente entren en contacto con nosotros, se tiene adelantado
un paso en firme en el camino del éxito. Se nos abre un primer camino hábil que nuestro pie habrá de andar con sólida decisión. Sabido es que cuantas personas han llegado muy alto en la política y en la fortuna material, sin poseer una cultura del tipo amplio a que nos referimos, no han dejado de sentirlo siempre, y han experimentado una admiración abierta, y acaso una secreta envidia, por aquellos que, mucho menos afortunados, tienen una formación cultural más vasta y sistemática que la suya. Incluso los grandes hombres se han sentido pequeños ante la cultura de los que eventualmente les han tratado o de los que forzosamente tenían que colaborar con ellos. Cuando Lincoln se dirigía a Washington para tomar posesión de la presidencia de la República, exclamó al pasar por delante del famoso colegio Rutgers: «Ah, de esto me he lamentado siempre, de la falta de educación académica. Quienes la recibieron han de dar gracias a Dios por ello». Por su parte, el obispo Vincent, hablando de su falta de cultura académica, decía: «Ha sido como una espina clavada en mis carnes, cuyo escozor sentía cada vez que me hallaba en una reunión de titulares académicos». ¿Para qué sirve la cultura? Con frecuencia nos encontramos con activos y audaces hombres de negocios que, cuando salen de los límites de su profesión, sueltan verdaderos disparates en materias elementales de cultura. Tales disparates, que nos descubren al punto su profunda y bien cultivada ignorancia, quiérase o no, hacen perder prestigio a estos individuos, aunque por otra parte no les regateemos admiración por su acierto en los negocios y por sus actividades mercantiles. Hace poco escuché un diálogo entre un representante de una marca muy acreditada de automóviles y un profesor de historia amigo suyo. «No comprendo», decía el representante, «cómo puedes encontrar gusto en una carrera que no te da apenas para vivir. Sin embargo, esto es lo único en lo cual puedo sostenerme. Pero es que tú, con el talento que tienes, podrías ocuparte en otras cosas de mayor rendimiento». «No, no podría ocuparme en nada más», contestó el licenciado. «Si yo entendiera de coches y de piezas de recambio como tú, seguramente no daría clases de historia. Pero no entiendo más que de mis materias». «Pero si la historia no sirve para nada». «A ti no. Y a mí, en cambio, me ocurre lo mismo con tus coches y tus neumáticos. No me sirven para nada. Solo que yo no siento por tus cosas el desprecio que pareces sentir tú por la cultura. Considero que aquello en lo que uno se ocupa por vocación constituye su propia vida y que por lo mismo le es útil y le sirve». Al profesor de historia se le olvidó decir que, por muy buen vendedor de coches que se sea, un lustre de cultura no está nunca de más. Porque no todo en la vida del vendedor de coches son coches y negocios. En efecto, aún en el mismo terreno de los negocios, mientras está realizando una venta, puede cometer un desliz que le lleve al ridículo si por un instante el diálogo se desvía del tema directo y concretísimo de la conversación. Téngase en cuenta, sin embargo, que al crearse una cultura no se trata solo de evitar el ridículo. A fin de cuentas, al ridículo solo se exponen los que indiscretamente se meten a hablar de lo que no saben. Queremos decir que incluso el hombre más ignorante, si es directo, se salva de la exposición al ridículo. Le basta con no hablar más que de lo que domina y abstenerse de meter baza en cuestiones que ignora. De este modo, su actitud, pese a su carencia de cultura, puede mantenerse siempre digna. La cultura sirve, no obstante, para mucho más que para evitar el ridículo. Incluso aquella cultura sistemática que se da en el bachillerato y que, al pronto, parece no servir para nada, tiene una gran cantidad de ventajas que sería necio querer ignorar. Aún limitándonos a aquellas materias que la gente suele llamar de adorno, hay que reconocer que para la formación del individuo tienen un valor innegable. El solo hecho de proceder a estudios encuadrados en un sistema más o menos organizado entrena al estudiante en una disciplina, y el hecho de que a uno le hagan hacer lo que le molesta
contiene una enseñanza del más alto valor para la vida. El estudiante se entera pronto que la vida no es un juego y que los estudios le preparan para una existencia que, dedicada al estudio o a los negocios, le representará a menudo tareas ingratas de ineludible realización. Con el estudio hay un entrenamiento no solo de la voluntad, sino también de la inteligencia. Esta última se agudiza a la fuerza, se habitúa a percibir diferencias y semejanzas que habían pasado inadvertidas entre cuestiones que son materia de estudio. Pero luego, una vez que los estudios han terminado y se hace cara a la vida con las armas de una profesión que no sea intelectual, los hábitos perduran y siguen actuando. Lo mismo sucede con los estudios primarios y de segunda enseñanza. Si se efectúan un poco bien, capacitan la inteligencia para otras cosas en general, y este es justamente su lado beneficioso para el mañana. No es, pues, tan bajo como se cree el valor de unos estudios que, directamente, no serán aprovechados en nuestra vida de adultos. Las rentas, para emplear un término comercial, de aquellas enseñanzas las percibimos durante toda la vida. Por eso, se ha dicho con razón que lo que se adquiere a través de una cultura general no es solo información, acopio de datos, sino una energía comparable a la electricidad, que lo mismo puede aplicarse a la iluminación de un local que a mover una máquina que a caldear una oficina. Una fortuna que no se pierde fácilmente. Hoy la vida se ha complicado hasta tal punto que para andar por ella y hacer un papel solo medianamente discreto, es preciso tener una formación superior a la que se necesitaba hace 100 años. Se puede ser rico, heredar una fortuna y vivir en la opulencia, pero esta fortuna puede perderse y ese señor que era rico ayer puede verse mañana en la mayor miseria. Pero la cultura y la formación adquiridas, la habilidad en algunas de las ramas del saber teórico o práctico, es una fortuna que no se pierde tan fácilmente. Se lleva consigo mismo a donde quiera que se vaya y, además, sin miedo a que te la roben. Efectivamente, no necesita de un banco que la guarde ni de una empresa comercial que la sostenga y la amplíe. No está sometida a los vaivenes de las crisis económicas y se conserva siempre a punto para entrar en funciones. Es verdad que no siempre se encuentra una ocupación retribuida, que no se puede obtener en todo momento un beneficio inmediato de la formación cultural, y que es posible que el hombre culto se vea en la situación de un parado cualquiera. Pero hay una cosa que nadie podrá negar y es la siguiente. Entre el comerciante arruinado e inculto y el parado con una formación cultural que le capacite para el ejercicio de una profesión, la ventaja estará siempre del lado de este último. El inculto comerciante arruinado se encontrará sin armas, el otro no. Si surge una oportunidad de trabajo remunerado que requiera una formación, será el segundo y no el primero quien será elegido inmediatamente para ocupar la plaza. Y se da el caso, como decíamos antes, que hoy para vivir solo medianamente hay que adquirir cada día más y más conocimientos. Por consiguiente, aun el que no posea una formación especial, si tiene una cultura básica creada en base a cierto sistema y disciplina, estará 1000 veces más capacitado para adquirir aquellos conocimientos que otro cualquiera desprovisto de tal cultura. En cuanto al valor de la segunda enseñanza para un comerciante, es decir, para quien nunca más en su vida piense estudiar ni latín ni historia, he aquí lo que dice el banquero Harvey E. Fisk. Si un joven desea ser algo más que un dependiente infrasubalterno, un tendero de arrabal, necesita la mejor educación preparatoria y de cultura general que sus padres le puedan proporcionar. En los primeros años de su trato con los negocios no echará de menos la cultura general con que le hubiera podido equipar la segunda enseñanza. Y suponiendo que entre una oficina, almacén o despacho a los 18 años y que un compañero de infancia suyo emprenda los estudios secundarios a la misma edad, para luego, determinados, dedicarse a los negocios, notará a los 21 años la superioridad de su compañero en la esfera comercial. La educación complementaria vigoriza las facultades mentales que, debidamente utilizadas, serán una bendición para toda la vida. Por su parte, el profesor Schumann,
rector que fue de la Universidad de Cornell, afirma lo siguiente: es verdad que se advierte en todas las esferas de la vida una creciente demanda de jóvenes provistos de cultura académica. Hace poco tiempo, todos los alumnos que terminaron sus estudios complementarios tuvieron la colocación asegurada, y una sola compañía eléctrica facilitó empleo a todos. Esto es consecuencia de los nuevos métodos de organización del trabajo intelectual en las profesiones técnicas. Los métodos rutinarios van desapareciendo, y con ellos los operarios incultos. La cultura básica, académica o no, de la que tanto se afirma que no sirve para nada, es cada día más solicitada y por lo mismo más cotizable. Cierto día le preguntaban a un profesor de instituto: ¿pero ustedes qué hacen ahí? ¿Qué producen? Hombres y mujeres, contestó el interpelado. El preguntón indiscreto entendía por producir elaborar cosas materiales que se ven y se palpan. Pero el que contestó a su pregunta de una forma tan tajante sabía que antes de ser profesional se es hombre y mujer, y que hay que atender a formar a estos antes de crear al profesional especializado. De lo que se aprende, nada sobra. La cultura hace hombres y mujeres. La técnica hace cosas. Esto nos da idea del mayor valor de la primera sobre la segunda. Por otra parte, lo que produce la técnica son cosas al servicio del ser humano, y la técnica es más que un resultado de la cultura. Hay por ahí mucha gente que se llama a sí misma práctica. Yo soy práctico, ¿sabe usted?, dicen, y que considera superfluo todo lo que no esté en relación inmediata con lo material y tangible. Pero todos hemos visto a más de uno de estos sedicientes prácticos que en el momento en que han tenido que resolver un problema efectivamente práctico, han carecido de aquella destreza de visión que solo puede proporcionar una cultura básica constituida por conocimientos al parecer inútiles. La verdad es que quien posee una cultura que vaya más allá de lo que su profesión le exige, se siente mucho más seguro de sí mismo, incluso en su propia ocupación cotidiana. Por otra parte, la cultura despierta intereses nuevos y ve por todas partes horizontes a explorar. Pero cabe preguntarse: cuando no se tiene una formación académica, ¿es posible una cultura? Sí, lo es. Por suerte, se ha escrito mucho y bien en este sentido. Se han escrito obras en las que en forma resumida se presentan algunas de las más importantes ramas del saber. En efecto, el mundo está lleno de bibliotecas y colecciones de vulgarización en las que cada uno puede encontrar las armas necesarias para cobrar cada vez una mayor seguridad en sí mismo y en sus propias fuerzas. Ahora bien, mayor dominio de sí mismo significa un mayor dominio de las situaciones con que la vida nos puede enfrentar. Y tal dominio es un primer paso hacia la meta del éxito. De lo que se aprende nada sobra. Todo queda archivado, a punto de dar un rendimiento a la primera ocasión favorable. Cuando más se ha visto lo que vale el estar dotado de muchas posibilidades, incluyendo las que momentáneamente no parecían servir en absoluto para nada, ha sido en los últimos tiempos en que profundas convulsiones históricas, como son las guerras y revoluciones, han obligado a muchas personas a cambiar de profesión y hasta de patria. Y los que han sobrevivido a las luchas a que la vida les forzaba no han sido precisamente la legión de los prácticos en el sentido anteriormente indicado. Han triunfado los que sabían hacer más cosas que las que tenían entre manos cuando un hado imprevisto les ha arrojado de su profesión, de su medio habitual o de su patria de origen. Estos son los que, sin presumir de prácticos, han resuelto el problema de la vida donde quiera que la suerte les haya arrojado. Conozco a un alemán, de nombre Braxmayer, que en su juventud estudió el bachillerato de idiomas y más tarde la carrera de leyes. Abrió bufete en Múnich y triunfó pronto en la carrera, hasta que la llegada de Hitler al poder le privó del ejercicio de su profesión a causa de sus ideas políticas. Por fortuna, Braxmayer era algo más que abogado. Él nunca había dejado de cultivar el conocimiento de los 2 idiomas extranjeros que en un centro de segunda enseñanza había aprendido a fondo. Pero pocas veces utilizaba estos conocimientos, pues su vida estaba orientada profesionalmente hacia las leyes.
Y aquellos conocimientos lingüísticos que nunca creyó que le sirvieran más que para leer obras de autores extranjeros en su lengua original, fueron la base en que pudo apoyarse confiadamente al día siguiente de cerrar por causas mayores su bufete de abogado. Empezó dando clases, luego trabajó como traductor, y esto le permitió esperar sin agobios a que Hitler desapareciera de la escena política. Praxmayer, al contarme esto por carta, ilustraba su narración con estas palabras de Goethe: el que tiene la razón y la paciencia, el tiempo vendrá por él. Y con la cultura general pasa lo mismo. A quien la posee, a la corta o a la larga, el tiempo le demuestra prácticamente que no es cosa que esté de más, sino siempre pronta y en disposición de ser utilizada. La cultura es, en fin, la que, en más de una ocasión, constituye la base más sólida de la seguridad y el dominio de sí mismo.